La selección de Néstor Lorenzo visitará a Uruguay por la fecha número 11, buscando traerse un buen resultado de Montevideo. Partido que encuentra a ambas selecciones en un momento distinto. La selección uruguaya en un momento futbolístico con muchas falencias, con muchos problemas y además sumado a digamos que al problema interno, entre comillas, que ha tenido después de la Copa América, con algunos comentarios de Luis Suárez, algunos comentarios de jugadores que hacen parte de la convocatoria por el tema de Bielsa y cómo maneja el grupo, y con algunas cuestiones que los jugadores por ahí no comparten mucho de los temas de gestión de Marcelo Bielsa. Y obviamente, vuelvo y digo, de los problemas futbolísticos que ya viene arrastrando la selección uruguaya desde la Copa América, y una selección Colombia que, más allá de que perdió contra la selección de Bolivia en el Alto, un partido donde por ahí la selección Colombia pudo haber gestionado de mejor manera, pero la verdad es que si la selección Colombia por lo menos llegaba a concretar una de las ocasiones que tuvo en el primer tiempo, el partido por ahí se le ponía bastante favorable para por lo menos llevarse un punto del Alto. Entonces, que digamos que más allá de ese partido frente a Bolivia, la realidad es que la selección Colombia desde septiembre del año pasado viene en un nivel muy positivo, bastante positivo, diría yo, más allá de algunos bajones que puede llegar a tener en algunos partidos, por ejemplo, frente a Argentina, por ahí que no fluyó, pero terminó ganando, por ejemplo, frente a Chile en el primer tiempo le faltó fluir un poco, pero creo que en cuanto al rendimiento, sigue siendo positivo, obviamente con un margen de mejora y sobre todo con un objetivo que creo yo que tiene Néstor Lorenzo, y es lograr reinventarse un poco y obviamente agregarle ciertas cuestiones al juego y mejorar en ciertas facetas del juego, y sobre todo buscar algunas alternativas en varias posiciones de cara a lo que va a ser el 2025 y de cara a lo que va a ser, digamos que ese último tramo de cara al Mundial del 2026. Entonces, dicho esto, es claro que las dos selecciones llegan a este partido de una manera totalmente distinta. Una Uruguay con más dudas y una Colombia que tiene un trabajo bastante consolidado y con más certezas claramente, y con más, digamos que con objetivos mucho más claros, por así decirlo. Uruguay de local, a mí la verdad, entrando ya en materia de lo que es este partido, siempre lo he mencionado. A mí me parece que Uruguay necesita mucho de que los partidos sean de ritmo alto para poder imponerse. Es una selección, sobre todo cuando inició, sobre todo en el 2023, por ejemplo, fue una selección que se imponía mucho a partir del ritmo alto y de los ataques directos, por así decirlo, y de ese vértigo que le suele imprimir bastante Marcelo Bielsa a sus equipos. Y a partir de ahí, y teniendo los jugadores que tenía para eso, Nández, Olivera, Pelistri, De la Cruz, Valverde, Darwin Núñez, pues digamos que el equipo fluyó de una mejor manera, por lo menos se sintió bastante cómodo en esos contextos y en esos escenarios. Cuando ha tenido que jugar de local frente a rivales que se le han plantado en un bloque medio bajo, tal es el caso, por ejemplo, de Ecuador, tal es el caso, por ejemplo, de Paraguay, ha tenido problemas para poder abrir, digamos que esos equipos, esos bloques bajos, porque como es un equipo que está acostumbrado a ser vertical y muy directo a veces en sus ataques, suele caer en el afán, suele caer mucho en el querer imponerse y posicionarse mucho en el último cuarto, en querer profundizar, y por ahí llegan las imprecisiones, tanto a nivel, digamos que individual, como a nivel colectivo. Individual en el querer hacer un pase vertical cuando la jugada por ahí necesita un pase un poco más seguro, un pase más para llegar a traer, y obviamente en lo colectivo porque el equipo termina, digamos que, creando
una bola de nieve en donde termina por el afán mismo de querer rápidamente llegar al arco rival, chocándose, chocándose, chocándose y chocándose. Entonces creo, y esto yo lo mencionaba, vuelvo y digo, incluso en los buenos tramos que tuvo la selección uruguaya, yo lo menciono mucho, me parece que el equipo necesita muchas veces de un jugador que le otorgue no solo pausa, sino también creatividad. El nombrado era Jordan de Arrascaeta, que por ahí era el jugador que podía llegar a adaptarse o darle ese registro que la selección de Bielsa necesitaba por algunos momentos. Entonces, hay un escenario claro y que ya está totalmente comprobado, salvo obviamente que Bielsa en este partido haya encontrado las soluciones. La realidad es que a los equipos, al Uruguay de Bielsa le cuesta mucho abrir los bloques medios y los bloques bajos cuando los rivales se posicionan y tienen, digamos que, un plan mucho más conservador y mucho más, por así decirlo, reactivo en cuanto a las acciones ofensivas, por así decirlo. Entonces, eso es claro. La selección, la pregunta es, digamos, qué plan cómo va a asumir la selección Colombia ese partido. Y para mí, la clave va a estar mucho en la elección de ese jugador que va a reemplazar a Jefferson Lerma. Creo que la elección de qué jugador y qué perfil elige Néstor Lorenzo para esa posición ante un Jefferson Lerma que no va a estar por lesión, va a decantar mucho por ahí las intenciones que vaya a tener la selección Colombia de Néstor Lorenzo para este partido. Por ahí una selección que vaya por ahí a regular un poco más, a nivel defensivo y sin balón, o por ahí que vaya a competir un poco más la posesión del partido, a jugar un poco más, con una carga un poco más o con una predisposición mucho más ofensiva, dependiendo de cuál va a ser el jugador que vaya a elegir para esa posición. Si llega a elegir, y creo que si llega a elegir, digamos que de cara a lo que va a ser este partido, creo que las dos alternativas o las dos posibilidades más claras eh, son, digamos que obvias. La de Kevin Castaño y la de Mateo Zuribe. Obviamente está Portilla, que volvemos a decirlo, nosotros ya tenemos un video sobre esas alternativas. Nosotros no sabíamos que Jefferson Lerma se iba a lesionar, pero sí hay digamos que hay unos antecedentes donde indican que Lerma se lesiona bastante y por eso hicimos ese video hablando de cuáles son las alternativas cercanas que tiene Néstor Lorenzo para suplir las ausencias de Jefferson Lerma. Y en ese video hablamos de Juan Camilo Portilla. Nosotros no lo vemos por una cuestión de perfil. Vemos más cercana a la realidad, la elección, o ya sea de Mateo Zuribe o de Kevin Castaño. Mateo Zuribe ya ha sido utilizado en esa posición por Néstor Lorenzo. Si bien frente a Bolivia hubo una alternancia un poco más de alturas entre Kevin Castaño y Mateo Zuribe tocó esa zona también. Pero ya en la Copa América, tanto contra Paraguay y contra Costa Rica, e incluso si no estoy mal, contra Uruguay, creo llegar a recordar, Mateo Zuribe sí se posicionó mucho más en la base de la jugada. Es decir, en cuanto a la posición, el sustituto fue Mateus Uribe. Entonces, digamos que, porque esta es una discusión que hemos tenido mucho en redes sociales, sobre la gente nos comenta que por qué Mateus Uribe si Mateus Uribe es un 8. Sí, digamos que Mateus Uribe, digamos que sus características son de un volante un poco más de un mediocentro o un interior derecho, pero con eso Lorenzo, los antecedentes más recientes lo ha utilizado ahí, como 5. Obviamente, contextos diferentes, sí, contextos diferentes. Pero en un contexto como el que se puede dar mañana, es una alternativa para mí la más cercana que tiene. En cuanto a la solidez que pueda llegar a creer Néstor Lorenzo, que puede llegar a tener con Mateus Uribe, siendo un Mateus Uribe un poco más posicional, un poco cuidando un poco más su posición, y sobre todo porque es algo que nosotros siempre hemos elogiado a Mateus Uribe. Mateus Uribe es un jugador que sabe saltar a presionar, que sabe cuándo y dónde hay que ir a presionar. Y una selección que digamos que su registro, uno de los registros más fuertes que ha tenido es la presión, pues es un jugador que desde esa posición de un Lerma puede también organizar la presión del equipo y así como organizarla, tampoco permitir que Uruguay gane la espalda
y permita que Uruguay, por ejemplo, sea vertical o tenga la posibilidad de correr en campo contrario. Entonces creo que también la opción de Mateus Uribe también se decanta por eso, por la manera en que pueda llegar la organización y digamos que el cuidar la espalda que le puede llegar a permitir la titularidad de Mateus Uribe. Que Castaño es un jugador que te da otros registros más con balón, es un jugador que sus características están más arraigadas a lo que puede llegar a ofrecer tanto en la distribución y en la organización con balón que sin balón. Y creo que Mateus, digamos que en cuanto a las labores defensivas, puede llegar a funcionar y funciona, creería yo, mejor que, sobre todo para lo que va a ser mañana. Vuelvo y digo, para lo que va a ser mañana, creo que puede llegar a funcionar más Mateus Uribe que Kevin Castaño. Obviamente, de acuerdo a, vuelvo y digo, la predisposición y el plan de juego que vaya a tener Néstor Lorenzo el día de mañana. Asimismo, creo que, obviamente, yo creo que lo importante de la selección Colombia va a ser también atascar ese juego posicional que tiene la selección uruguaya, atascarlo, digamos que asumiendo a veces una posición un poco conservadora, entre comillas, digamos que, vuelvo y digo, tratar de atascarlo como lo ha atascado Paraguay, como lo atascó Ecuador recientemente, que son, digamos que los dos partidos más recientes que tenemos de Uruguay como local. Entonces, también digamos que la selección de Néstor Lorenzo, si algo se ha caracterizado, es por saber competir en diferentes escenarios, en diferentes contextos y ante diferentes rivales. Entonces, tampoco me sorprendería que Néstor Lorenzo, digamos, que tome una posición más conservadora, que con esa posición conservadora le va a traer mucho más problemas a la selección uruguaya con balón y en ataque posicional. Entonces, digamos que no me sorprendería. Y obviamente creo que obviamente la virtud de la selección Colombia o el valor agregado que vaya a tener la selección Colombia va a ser a la hora de qué, de atacar. Creo que ahí es claro que la selección Colombia en cuanto a ataque, en cuanto a fluidez, puede llegar a tener mucha más fluidez con más fluidez que la selección uruguaya, sobre todo que la selección Colombia ha mostrado mucha versatilidad a la hora de atacar, sea en ataque funcional o sea ya en transiciones ofensivas, porque digamos que la mayor virtud que a veces uno toma de esta selección es que suele ser una selección con mucha fluidez, más allá de que por ahí ha perdido brillantez en los últimos partidos, una selección que fluye con balón y que suele ser en su juego funcional, en su organización funcional, suele otorgar o tener muchas alternativas a la hora de atacar al rival, más allá agregado al balón parado, que es una de las fortalezas de Néstor Lorenzo. Pero a veces nos olvidamos que la selección Colombia también es una selección que ha hecho daño a rivales en transiciones ofensivas y a la hora también de hacer presiones altas, de robar en campo contrario y hacer ataques cortos. Entonces digamos que por eso uno a veces esta selección le parece a uno tan confiable, porque es un equipo competitivo y que siempre encuentra armas para hacer daño. No por eso es, digamos que por eso es la selección con más chances de gol creadas en todas las eliminatorias. Creo que la que más o la segunda debe estar entre esas dos. Entonces por eso la selección de Colombia suele ser, digamos que una selección confiable. Dicho esto, creo que el partido va a ser difícil, complicado, más allá de cómo viene Uruguay. Creo que Uruguay siempre nos complica allá en Montevideo. La última vez que ganamos fue, si no estoy mal, hace más de 35 años, incluso creo que más. Y no deja de ser Uruguay, uno, y pues obviamente no deja de ser una selección que tiene muy buenos jugadores y que tiene un gran técnico. Obviamente, Néstor Lorenzo, vuelvo y digo, es una selección totalmente confiable y que puede llegar a competir de una gran manera. Ojalá saquemos un buen resultado, sumemos, porque la tabla por ahí se llega a apretar un poquito, pero digamos que el escenario de perder también está. Digamos que no hay que volverse loco en dado caso de que la selección de Néstor Lorenzo no consiga sumar, pero hay más certezas y hay, digamos que, unos argumentos mucho más sólidos para creer de que esta selección mañana va a competir y se va a traer un buen resultado de Montevideo.
Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y X. Nos vemos en un momento.